Trae Young es, posiblemente, uno de los jugadores de baloncesto más odiados del mundo. Desde recibir un acoso implacable hasta recibir críticas constantes sobre su estilo de juego, no es de extrañar que apenas esté en el punto de mira. ¿Y si te dijera que Trae Young es una superestrella incomprendida, con logros mejores que los de LeBron y un corazón bondadoso para la gente que le rodea? Parece que todo este odio está mal enfocado, pero ¿cómo empezó todo esto y por qué es tan odiado? Bueno, para averiguarlo tenemos que remontarnos a 1998, cuando Rayford Young, un destacado jugador de baloncesto de Texas Tech, fue padre de un niño al que llamó Trae. Después de que Rayford terminara su carrera universitaria y profesional en el baloncesto, Trae y Rayford se establecieron en Norman para convertirse en uno de los mejores bases de la historia. Sin embargo, el prodigio Young a menudo pasaba desapercibido debido a su baja estatura 1,70. Por ello, Young desarrolló un temperamento que le ayudó a dominar a sus competidores, y esto llevó a que su universidad natal, Oklahoma, donde fue recogepelotas en sus años mozos, le ofreciera una beca en 2014, cuando Trae solo tenía 15 años. Pero durante el verano, entre su segundo y tercer año de instituto, todo cambió de verdad para Trae, ya que había estado rindiendo a un nivel increíble contra algunos de los mejores jugadores de su clase, entre ellos el actual candidato al MVP Jason Tatum y los guardias de élite de la NBA Malik Monk y Darren Fox. El escenario estaba preparado para que Young demostrara que era algo más que un escolta pequeño. Pero no fue así, ya que poco después, los sueños NBA de Trae se vieron casi completamente aplastados. Verás, Trae Young no siempre fue el base superestrella que conocemos hoy en día, ya que durante sus primeros años de instituto, Trae era más un escolta, alejándose cada vez más de la línea de 3 puntos a medida que todo el mundo a su alrededor crecía, y esto hizo que Trae tuviera problemas en el campamento de Nike. Pero este fracaso no detuvo a Trae, sino que lo estimuló, ya que durante el verano siguió trabajando duro en su juego, solucionando sus problemas de manejo del balón y convirtiéndose en el auténtico base que conocemos hoy. Dio un salto enorme promediando la friolera de 42 puntos por partido en su último año de instituto, y después de representar a la selección sub-18 de Estados Unidos, donde Young y su equipo ganaron la medalla de oro, dejando perfectamente claro que Trae estaba listo para dar el salto a la universidad y demostrar al mundo que era algo más que un escuálido base. Pero a pesar de este salto, ESPN nunca lo clasificó como el escolta número 1 de su clase, siempre diciendo que Trae era demasiado pequeño y carecía del tamaño y la fuerza para terminar alrededor de la canasta. Además de eso, también señalaron que su frágil estructura nunca tendría un impacto en el lado defensivo de la pista, lo que hacía que el chip en su hombro fuera aún mayor, y Trae estaba listo para tomar una gran decisión. El talentoso base decidió comprometerse con la universidad de su ciudad natal, Oklahoma, y el trabajo que había realizado estaba dando sus frutos. Empezó la temporada de forma increíble y Trae empezó a recibir comparaciones con otro escolta de baja estatura que podía tirar, Bill Simmons, que era bien conocido por odiar el baloncesto universitario, sintonizando los partidos de Oklahoma porque le gustaba mucho el juego de Young. Sin embargo, Trae nunca trató de desviar la culpa de los malos resultados. La historia de la NCAA en liderar la nación en anotación y asistencias, con Trae a la altura del bombo y la presión que se puso a sí mismo. Pero lo que vino después cambiaría la carrera de Trae, ya que inscribió su nombre en el draft de 2018 y esto fue recibido con muchos comentarios negativos de los medios de la NBA. Sin embargo, en 2009, otro escolta diminuto, recién salido de dominar el baloncesto universitario, también entraba en el draft, y muchos analistas y expertos decían lo mismo.
Sin embargo, cierto ayudante del director general, Travis Schlenk, vio algo en este jugador que muchos no vieron, y ese jugador resultó ser el 4 veces campeón de la NBA y 2 veces MVP Stephen Curry. Travis Schlenk, uno de los muchos miembros de la dirección de los Golden State Warriors, responsable de convertir la franquicia de los Warriors de la nada en una dinastía, había sido ascendido recientemente a director general de los Atlanta Hawks, con la tarea de realizar en los Hawks exactamente lo que había hecho en los Warriors. Atlanta, que fue el tercer peor equipo de la NBA durante la temporada 2017 y 2018, ganó acertadamente la tercera elección en la lotería del draft de la NBA de 2018, una elección que utilizarían para draftear a un MVP de la Euroliga de 18 años, Luka Doncic. Pero lo que ocurrió después cambiaría para siempre las carreras de Luka y Trae. Los Dallas Mavericks tenían la 5ª elección y decidieron utilizarla para elegir a Trae Young. Trae, que nació en Texas, estaba encantado de jugar para uno de los 3 equipos de Texas hasta que poco después se anunció que los Hawks habían traspasado a Luka Doncic a Dallas a cambio de Trae Young y una elección de primera ronda en el próximo draft de la NBA. Travis Schlenk tenía ahora al que muchos consideraban el próximo Steph Curry, además de otra elección de primera ronda. Y aunque en ese momento este intercambio parecía muy justo y razonable para todos, no podía estar más lejos de la realidad, ya que lo que ocurrió durante el inicio de la temporada 2018-2019 cambiaría para siempre la carrera de Trae para peor. Unos meses después del draft, Trae, junto a otros jugadores de los Young Hawks y prospectos de la NBA, entró en la liga de verano de la NBA, con muchos aficionados, entrenadores y ojeadores emocionados por ver cómo se y cuando se le preguntó por su rápido ascenso, Trae compartió: "El éxito nunca se detuvo para Trae, porque gracias a su inspirador cambio de rumbo, se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados". En tan solo su segunda temporada en la NBA, recibió la friolera de 2,8 millones de votos de los aficionados para el All-Star, lo que significó su nombramiento como titular. Trae estaba increíblemente emocionado. Algo realmente impactante ocurrió durante esa temporada. Con los Juegos Olímpicos de 2020 a la vuelta de la esquina, Trae, que ya había representado a Estados Unidos en la categoría sub-18, estaba entusiasmado con la oportunidad de, al menos, asistir al campo de entrenamiento para mejorar su oficio, competir contra los mejores escoltas de la NBA y aprender de ellos. Pero Trae no solo no entró en la lista de 15 jugadores para los Juegos Olímpicos de Tokio, sino que fue excluido de la lista de 44 jugadores del campo de entrenamiento. Aunque nunca sabremos por qué, se especula que la altura y el tamaño de Young se consideraron demasiado pequeños para el juego internacional y la exclusión de Trae le dejó devastado. Sin embargo, lo que ocurrió durante la temporada 2021 fue aún más chocante, ya que los Hawks, por primera vez en la carrera de Trae, estaban en la lucha por los playoffs. Pero los aficionados que le votaron como All-Star la temporada pasada no aparecieron. Esto significó que Young no fue anunciado como titular del All-Star de la NBA para 2021, lo que para Trae no es el fin del mundo, ya que los jugadores reserva del All-Star son votados por los 30 entrenadores principales de la NBA. Y con el partido del All-Star de 2021 celebrándose en Atlanta, Trae tenía esperanzas de ser nombrado reserva del All-Star. Los aficionados imprimieron y sostuvieron carteles con lo que parecía ser una paloma e hicieron ruidos de pájaros en lugar de abuchear o gritar cuando Trae estaba en la línea de tiros libres. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, durante esta serie de playoffs, hizo una pausa en una importante rueda de prensa para hacer este comentario sobre el juego de Trae Young. Ahora bien,
¿A qué se refería de Blasio cuando mencionó a Steve Nash, uno de los mejores bases de todos los tiempos y actual entrenador de los Brooklyn Nets? Bueno, un problema clave que muchos aficionados tienen con Trae es cómo juega al baloncesto, y la posesión a la que de Blasio se refería es esta, en la que Trae salió de un pick y encarceló a su defensor, lo que es una jugada de baloncesto normal y legal. Pero tan pronto como Trae sintió que su defensor se inclinaba hacia él, saltó hacia arriba, provocando la falta, lo que llevó a Steve Nash a explotar contra el árbitro, y se le puede oír gritar «eso no es baloncesto». La capacidad creativa de Trae para saltarse las reglas en beneficio propio ha provocado que muchos otros jugadores de la NBA le tengan una gran antipatía, pues consideran que su forma de jugar es irrespetuosa con el juego. Esto hace que muchos aficionados se sientan frustrados también, viendo a Trae castigar a los defensores de una manera que no parece natural, como saltar hacia atrás en su defensor, y esto alimentó lo que muchos fans de la NBA creen que es el mayor problema de la NBA hoy en día, que los jugadores no pueden realmente jugar la defensa física más. Pero este comentario lo resume perfectamente. Trae simplemente está tratando de ganar el juego, y si los árbitros están permitiendo que Trae se salga con la suya con este comportamiento, entonces, por supuesto que va a seguir haciéndolo. Porque como dice Trae, y esta competitividad fue en plena exhibición durante el juego 2 de la serie de los Knicks, porque con 8 minutos para el final, otra gran razón por la que Trae Young es incomprendido por los fans fue revelada. Trae Young estaba lanzando tiros libres y el público de los Knicks estalló en una burla del pelo ralo de la superestrella, y esto parece ser un problema que muchos fans tienen, con comentarios como, o este comentario diciendo, Trae Young es porque no puede encontrar un peluquero competente, pero como de costumbre, Young se mantuvo centrado en la tarea que tenía entre manos, y los Hawks se dirigieron al partido 5, habiendo ganado 3 partidos por una sola victoria de los Knicks, lo que significa que estaban a una sola victoria de eliminar a los Knicks y silenciar a sus locos fans. Los Hawks mantuvieron una sólida ventaja durante todo el partido, hasta que Trae finalmente encestó esta daga de 3 y luego se inclinó ante la arena. Esta reverencia, junto con aplastar completamente a los Knicks y las esperanzas de playoffs de sus fans de manera espectacular, los fans de los Knicks salieron a la calle y comenzaron a corear, y poco después de este partido, GQ publicó un artículo nombrando a Trae Young como un supervillano. Muchos analistas creían que Trae Young nunca llegaría a este punto, diciendo que era demasiado pequeño, que nunca se convertiría en una superestrella y que sería un fracaso. Pero a pesar de este odio, Young y los Hawks finalmente llegaron hasta las finales de la Conferencia Este, y aunque los Hawks fueron finalmente eliminados por los Milwaukee Bucks, Trae se había consolidado como un jugador de nivel de superestrella. Y a pesar de que Young eliminó para siempre a todo el estado de Nueva York como fanbase, el resto de la afición de la NBA empezaba a quererle. Y gracias a su arte de villano, Trae triplicó sus votos de la temporada 2021. Esto convirtió de nuevo a Trae en un All-Star. Y no fueron solo los aficionados los que cambiaron de opinión sobre Trae, sino también los medios de comunicación, los entrenadores y los jugadores, ya que Trae fue nombrado All-NBA 13, coronándolo como uno de los 15 mejores jugadores de toda la NBA. Sin embargo, Trae no solo fue nombrado para el equipo All-NBA, sino que también tuvo una temporada histórica, liderando toda la NBA en puntos totales anotados y asistencias totales. Una hazaña solo lograda por otro jugador en la historia, que es Nate Archibald. Esta actuación loca llevó a un equipo mediocre de los Atlanta Hawks a otro puesto en los playoffs contra el primer cabeza de serie, los Miami Heat, pero aquí es donde las cosas empezaron a ir terriblemente mal
para los Atlanta Hawks, ya que aparte de Trae no tenían otra estrella, permitiendo que los Hawks fueron eliminados de los playoffs en unos vergonzosos 5 partidos. Travis Schlenk, el hombre que reclutó a Trae, había decidido renunciar después de perder contra los Miami Heat, y el exjugador de la NBA y ojeador de los San Antonio Spurs, Landry Fields, fue elevado al papel de Travis. Landry tenía un objetivo claro: conseguirle a Trae la ayuda que necesitaba, porque tras una aparición en las finales de la Conferencia Este y ser nombrado All-NBA 13, estaba claro a cambio de otro All-Star de 2022, DeJounte Murray. El escenario estaba preparado para que Trae tuviera otra temporada increíble, y con la Copa del Mundo de la FIBA a la vuelta de la esquina en 2023, Trae tenía la esperanza de que finalmente llegaría al campo de entrenamiento, y debido a la naturaleza de los equipos más jóvenes que Estados Unidos lleva a la Copa del Mundo de la FIBA, ¿que llegaría a la lista de jugadores? Sin embargo, las cosas no salieron nada bien para Trae Young, que a pesar de tener otra temporada increíble, promediando 27 puntos y 10 asistencias por partido antes del parón del All-Star, no consiguió los votos suficientes de los aficionados para ser nombrado titular del All-Star. Esto significaba que Trae dependía de que los 30 entrenadores jefe de la NBA le votaran como reserva. Pero aquí es donde se enfrentó a los mismos problemas de 2021. En una encuesta anónima realizada por el medio de noticias The Athletic, Trae Young fue señalado en una categoría. Cuando preguntaron a los 54 jugadores entrevistados quién creían que era el jugador más sobrevalorado de la NBA, Young fue votado como el número 1, dejando claro exactamente lo que sus compañeros pensaban de él, y Trae Young no fue votado como reserva del All-Star en 2023. Y las cosas empeoraron aún más para Trae, porque, a pesar de fichar a otro jugador de nivel All-Star, los Hawks tenían un balance de 29 victorias y 30 derrotas antes del parón del All-Star. Este terrible récord provocó el despido de su entrenador jefe, Nate McMillan, y aunque no es anormal que un entrenador de un equipo de bajo rendimiento sea despedido, esta era la segunda vez que un entrenador de los Atlanta Hawks era despedido desde que Trae fue elegido, lo que le valió el apodo de Coach Killer. El primer entrenador de Trae, Lloyd Pierce, fue nombrado entrenador jefe de los Atlanta Hawks en 2018, el mismo año en que Young fue drafteado. Y muchos elogiaron a Lloyd por ser uno de los mejores entrenadores de desarrollo de toda la NBA. Esto significaba que Pierce parecía ser la contratación perfecta para los Hawks en reconstrucción, alguien que no se centraba en ganar partidos, sino en desarrollar a los jóvenes jugadores de los Hawks para el éxito futuro. Pero aquí empezaron los problemas entre Trae y Lloyd. En la víspera de Navidad de 2019, los Hawks se enfrentaron a los Cleveland Cavaliers, y con 5 segundos restantes en el reloj, los Hawks perdían 118-121. Los Hawks necesitaban un triple para empatar el partido y tener opciones de ganar en la prórroga. Así que el entrenador, Lloyd Pierce, pide un tiempo muerto para preparar una jugada que salve el partido. Decidió que Young recibiera el balón en lugar de salir o hacer una pantalla para otro jugador. Después de que Trae le pasa el balón a Vince Carter, está claro que la jugada era para que Young se escapara de una pantalla puesta por John Collins para un tiro de 3 desde la esquina. Pero el especialista defensivo de los Cavaliers, Colin Sexton, lo estropeó por completo, obligando a Trae a escapar de Vince y lanzar una canasta de 3 desde 9 metros que falló. Y se acabó el partido. Después del partido, le preguntaron a Trae en una entrevista si prefería jugar sin balón o recuperarlo en situaciones de victoria. A lo que Young respondió: no es la manera de los demás, sino la del entrenador. Y cuando Trae reflexionó años más tarde sobre por qué él y Lloyd no se entendían, Trae dijo lo siguiente: Pierce
estaba tratando de ser un entrenador de X's y O's, que se centró en ganar, no en el desarrollo, lo que finalmente resultó en su despido el 1 de marzo de 2021, y su principal entrenador asistente, Nate McMillan, fue promovido a un puesto de entrenador jefe interino. Y aunque Nate McMillan en realidad estaba considerando retirarse al final de la temporada 2021, el éxito de los Hawks en los playoffs de 2021 le inspiró para continuar como entrenador, y después de la temporada, Nate fue contratado para ser el entrenador en jefe de los Atlanta Hawks durante los próximos 4 años. Pero las cosas no salieron según lo planeado para Nate McMillan, porque Nate es un entrenador del tipo de la vieja escuela, habiendo jugado 12 años en la NBA para los Seattle Supersonics. Tras dejar de jugar en 1998, el año en que nació Trey, comenzó su carrera de entrenador trabajando para los Supersonics como técnico, antes de ser ascendido a entrenador jefe en 2000. Nate lleva mucho tiempo en la NBA, y aunque este enfoque veterano y de ganar ahora es exactamente lo que los Hawks necesitaban en 2021, en última instancia, es lo que hizo que su relación con Trey se resintiera. Porque para empezar, diciembre de 2022, Trey sufría una lesión en el hombro, y cuando Nate le preguntó a Trey si planeaba asistir al shoot-around antes de su enfrentamiento contra los Denver Nuggets, Trey le hizo saber a McMillan que iba a perderse el shoot-around para centrarse en la rehabilitación de su hombro. Trey estaba haciendo esto para poder estar disponible para ayudar a los Hawks a ganar esa noche. Pero a Nate no le gustó nada esta respuesta, informando a Trey de que empezaría desde el banquillo porque se había perdido el shoot-around y que si no quería empezar desde el banquillo que no se presentara. Esto acabó por enfadar a Trey, que tomó entonces la decisión de descansar esa noche contra los Nuggets, en protesta por el estilo autoritario de McMillan como entrenador. Esta diferencia de mentalidad entre la joven superestrella y Nate, así como los malos resultados de los Hawks en 2023, a pesar de que el nuevo director general, Landry Fields, consiguió para Atlanta un segundo jugador de nivel All-Star, provocaron el despido de Nate McMillan. Esta decisión del equipo directivo de los Hawks provocó que los aficionados y los medios de comunicación llamaran a Trey asesino de entrenadores. Pero está claro, lo único que le importa a Trey es ganar, y la organización de los Atlanta Hawks está de acuerdo, y al igual que la última vez que Trey fue desairado del partido de las estrellas y el entrenador jefe de los Hawks fue despedido, Atlanta llegó a los playoffs y se dispuso a enfrentarse a los Boston Celtics en primera ronda. Trae Young tuvo varias actuaciones épicas en los playoffs, pero ninguna más que la del quinto partido, con Boston ganando 3-1 y los Hawks perdiendo por un solo punto a falta de 7 segundos. Atlanta necesitaba la magia de Trae Young para mantener vivas sus esperanzas de ganar el campeonato. A falta de 4 segundos, Trae se levantó del logo de los Celtics y encestó un triple por encima de Jaylen Brown para poner a los Hawks 2 arriba, con lo que Atlanta ganó el quinto partido y forzó un sexto partido en casa. Los Hawks, que llegaron a la temporada 2023, peto a Trae Young, se vuelve alucinante al quedarse fuera de la lista de convocados para el campo de entrenamiento de la Copa del Mundo de la FIBA sin un motivo real. Esto dejó a Trae sintiéndose confundido y molesto. Tenía tantas ganas de representar a su país y competir por una medalla de oro, como lo hizo en 2018 con el veterano de la NBA y presentador de podcasts de élite, Gilbert Arenas, resumiendo la situación perfectamente. Y por desgracia para Trae, las cosas no han mejorado precisamente en la temporada 2024,